Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio de Podcast Partos sin Filtros. Mi nombre es Félix Molina y el día de hoy tenemos una invitada que la conozco desde hace ya algunos añitos, la doctora Valeria Barrón. Ella pues es una especialista en ginecología y obstetricia, pero además tiene la subespecialidad en medicina materno-fetal, que es esta especialidad que se encarga específicamente de poder hacer un análisis a profundidad de tu bebé antes del nacimiento. Y también con nosotros, pues, compañera igual, Brenda Ramírez. Y pues a las dos, bienvenidas el día de hoy. Qué bueno, Vale, que pudiste encontrar un espacio para platicar con nosotros. Sí. Hay muchas cosas que creo que uno de los momentos más determinantes en el embarazo es cuando una mujer se sienta en la recepción de tu consultorio a esperar a pasar, ¿no? Porque cuando se entiende que el análisis va a ser, el escrutinio va a ser así intenso, pues pueden surgir muchos miedos, muchas incertidumbres, ¿no? Cuéntame un poquito sobre lo que haces. Bueno, pues ya llevamos varios años en esto. Hemos visto, híjole, no sé, la otra vez estaban haciendo una estadística ahí en el consultorio que fueron a analizar y he visto más de 36,000 familias. Wow. O sea, estaba yo que 8 o 9 años. 36,000 familias. Se hicieron de estudios, sacaron la estadística y yo, ¿cómo? No, la población de Mérida, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Me dijo, sí, casi has estado en el presente en la vida de muchas de las familias de aquí, ¿no? De Mérida. Y yo, bueno, pues espero que si la estadística fue real o no sé, pero pues fue lo que sacaron los estudios, que el número de bebés que hay los reportes en nuestro programa de Natalis y bueno, pues sí me quedé con un poco de sorpresa, ¿no? Pues llevamos analizando estos datos principalmente para ver qué impacto, no tanto médico, o sea, bueno, sí, ¿no? O sea, es mi función, pero también justo para ir mejorando y afinando nuestro enfoque como médico materno-fetal en el ámbito del acompañamiento a todas estas futuras mamás que van a pasar de un momento en donde estamos imaginando cómo va a ser mi bebé, cómo va a estar, cómo va a ser, allá dar una referencia de la anatomía real y de las estructuras que tiene pues en ese momento su bebé en la edad gestacional que nos están llegando a acompañar en ese momento, ¿no? Es que en sí tu trabajo no es únicamente hacer un ultrasonido, es mucho más, es dar ese acompañamiento, esa consejería a una pareja, a una mamá, sobre pues lo que espera de su bebé, ¿no? Y esto lo haces a través de estudios específicos en momentos claros del embarazo, ¿no? ¿Podrías platicarme en qué momentos son esos? Pues nuestro enfoque, gracias a principalmente a los médicos que nos rodean y que llevan a cargo la batuta del embarazo de las mamás, ¿de acuerdo? Los ginecólogos, los obstetras, los ginecólogos que están informados, que tienen bien referenciados estos 3 momentos claves en donde la visita con un médico materno fetal, un subespecialista es fundamental, es principalmente entre la semana 11 y 14, en la semana 22 a 24 y en la semana 32, ¿no? Hay que entender que cada momento tiene un enfoque diferente, un objetivo diferente y es muy importante que los 3 ultrasonidos se cumplan para que podamos tener un seguimiento completo del crecimiento de tu bebé, de la anatomía de tu bebé, de sus estructuras y sobre todo de que la certeza de que las cosas que pueden ser detectables de forma prenatal han sido estudiadas y buscadas, ¿no? Con énfasis en ciertos puntos. ¿Qué elementos, bueno, imagino que afortunadamente la mayoría de los ultrasonidos que haces pues salen normales, ¿no? Pero llega algún punto en que hay alguna alteración, alguna situación especial. ¿Qué elementos consideras fundamentales para poder proporcionar la información a los papás? Wow, pues sí, efectivamente, no sé, de la mayoría de los estudios salen normales, pero cuando encontramos algo que no sale bien, pues lo primero es enseñar calma al paciente, ¿de acuerdo? Porque lo más difícil para una mamá, ya ahora que estuve del otro lado, es la incertidumbre. Entonces la incertidumbre es un factor emocional que te puede enloquecer. Y de una experiencia que puede ser bella durante el embarazo se vuelve agobiante, se vuelve
compleja. Entonces, la noticia, cuando encontramos alguna situación difícil, diferente, o marcadores que pueden ser sospechosos, tiene que ser muy clara, tiene que ser enfocada en decirles, es una sospecha, es una probabilidad. El ultrasonido no diagnostica, el ultrasonido ve probabilidades, es operador dependiente. Pueden ver lo mismo dos personas, pero interpretarlos de forma diferente, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental en cómo damos esa noticia, ese enfoque y ese seguimiento para este bebé. Entonces, creo que eso es lo clave. Sí, porque en el punto es como un parteaguas, yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, para la familia, para el papá, la mamá, el recibir noticias que tal vez uno no espera puede cambiar el rumbo de la situación. Entonces siento que no es como tan sencillo brindar a veces este tipo de noticias cuando no se detecta algo totalmente normal durante el embarazo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo manejas justamente esas emociones en las mujeres cuando hay ese cambio de rumbo? Creo que es algo que es difícil, no te puedo como explicar qué sentimiento siempre está presente. Uh-huh. Creo que ha sido muy evolutivo en toda esta transición de Valeria Barrón durante 9-10 años que ya llevamos haciendo ecografía. Creo que al principio era como muy personal. A veces vivía yo muy, muy de cerca todas las emociones de esta mamá que tenía que darle una nueva noticia. Sufría la angustia también que ella, mi angustia del diagnóstico, mi angustia de equivocarme o de dar una noticia acelerada o una noticia distinta, del abordaje, ¿no? Creo que ha ido madurando esta forma de hacerlo, pero siempre intentando ser clara y objetiva y sin perder el enfoque de ser empática, ¿no? Acompañar. Y no de toda forma ser cruda, ¿no? O sea, creo que aunque haya noticias que sean difíciles o noticias que no tengan una respuesta o un manejo al final, pues la empatía debe de ser, ¿no? Han sido momentos diferentes, han sido pacientes con las que puedes conectar muy fuerte desde el inicio, desde que estás dando la noticia. Hay otras pacientes que es difícil el entendimiento, la comunicación y a veces pues nada, no logras hacer como el clic que yo quisiera dar con todas, ¿no? Para dar una noticia difícil, pero pues siempre intento ser lo más clara, objetiva y dando información que te informe, que te empodere y que te dé las opciones para poder decidir y buscar qué hacer. En ti hubo algo que justamente mencionaste hace unos instantes, yo lo viví. Hay un antes y un después de Valeria, sí, porque también ya viviste la maternidad en vivo y en directo, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese antes y después de Valeria? Justamente al conectar con estas emociones con las mujeres, ¿no? ¿Qué sucede cuando Valeria no tenía en perspectiva la maternidad? De repente viene a tu vida y esa maternidad te transforma para ser más empática aún con las mujeres. Creo que antes era como textual de lo que dice el libro, lo que dice la estadística, lo que dice el valor predictivo positivo, muy analítica, es esto, se tiene que hacer, tienes que hacerlo, no hay más opción, es así. Y ahora después que ya tuve que pasar una primera ecografía, el saber que, una edad materna pues de riesgo, mi embarazo fue arriba de los 35 años, te clasifican, ¿no? Como una mamá más de riesgo. Entonces ya estar del otro lado, saber que tenía que hacerme un estudio de sangre que tardaba 7-10 días en darme una respuesta si mi bebé tenía alguna situación o no, sentarme y ver pues que estuviera bien formado su cerebro, su corazón, que son las estructuras más fundamentales, son las que sabes que si hay algo que no se formó, el manejo va a ser diferente, ¿no? Difícil. Creo que me hizo sentir como que hay que dar tiempo, hay que dar espacio y hay que acompañar en cada uno de estos diagnósticos de una manera más lenta, más suave y sobre todo sí creer que podemos dar una noticia no en ilusiones falsas, ¿no? O sea, ser claros, pero
sí en dar una noticia mucho más integrada a la emoción que vive la mamá y que yo quisiera que me la dieran así, ¿no? Si fuera claro. mi situación, ¿no? Es que ese es muy interesante toda esa parte, ¿no? Porque Valeria siempre ha sido una persona, yo creo que una profesional en su trabajo y se ha caracterizado mucho porque, y no es como que o sea, las mismas mujeres que acompañamos nos lo dicen, ¿no? O sea, cuando van y sienten esa calidez en este tipo de estudios, pues en cierta forma pues es una como una liviane al proceso, incluso cuando es un proceso difícil, ¿no? Y eso es algo que siempre se le agradece y con la maternidad yo creo que se ha detonado a unos niveles mucho más profundos, ¿no? Se empatizó mucho más y bueno, y nada, que he estado de todos los lados, ¿no? Con alguna pérdida, con alguna noticia difícil, con algún momento de estrés, una cirugía de emergencia, o sea, con ecografías de alto riesgo, ¿no? Por pues mi edad, porque me embaracé, pues eso, arriba de los 35 años y eso es un hito importante en la medicina, en la obstetricia y claro, sí se me ha modificado, ¿no? Mucho. Sí, es increíble cómo has crecido en estos años. Oye, Vale, y en cuestiones, en el podcast pues prácticamente es para mamás primerizas y tal vez voy a explotar un poquito esta parte de tu conocimiento y de tu saber, ¿no? ¿Pudieras explicarnos la diferencia de lo que es un ultrasonido, vamos a decirle básico, al tipo de estudios que tú realizas en el consultorio? Ok, bueno, realmente el enfoque que nosotros como médicos subespecialistas para hacer un ultrasonido es un estudio detallado anatómico, seguir unas guías de acuerdo a un lineamiento especial de la revisión sistemática de un bebé de acuerdo a la edad gestacional, hacer cálculos de riesgo, cálculos estadísticos, que al final de cuentas esto nos puede orientar más hacia ciertas probabilidades, ciertos diagnósticos, pero al final siguen siendo probabilidades, ¿no? Nuestro enfoque de ultrasonido es muy objetivo principalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el corazón, buscar medidas más detalladas del corazón, de las válvulas, del tamaño de las cavidades, del tamaño de ciertas estructuras del cerebro y tener una fotografía mucho más especial de tu bebé en ese momento que estamos teniendo la oportunidad de verlo. Una ecografía básica pues puede medir peso, tamaño del bebé, líquido, placenta y es un panorama muy general, ¿no? Pero una ecografía estructural es mucho más profunda, con un poco más de detalle, pero sobre todo, aquí no importa el tiempo, porque esto sí también me pasó, ¿no? Apenas con una paciente que me dice, oye, me hiciste una ecografía sumamente rápido, fueron 30 minutos estructural, cómo en 30 minutos puedes revisar a mi bebé de una forma tan detallada y yo esperaba que... Y de pronto sí dije, bueno, tal vez el tiempo para algunas personas implica o significa como detalle, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que para nosotros es la experiencia, el equipo, la calidad con la tecnología con la que trabajamos. Eso hace que las revisiones puedan ser más rápidas en tiempo, pero no quiere decir que pierdan calidad o atención en los detalles profundos, ¿no? Hay bebés que son más fotogénicos. Es cierto. Hay bebés que se prestan, hay bebés que la posición fetal nos ayuda, el líquido amniótico, sí. Claro que también el sobrepeso de mamá, de acuerdo, sí. La posición de la placenta es básica. Entonces, esto es el enfoque, ¿no? O sea, un detalle más profundo tampoco es como que vamos a decir tiempos apresurados, pero sí entender que la persona que te revise debe tener un expertise más para buscar detalles y si algo está encontrando diferente, automáticamente el cerebro va a ir a enfocarse a lo que va relacionado con esto, ¿no? Entonces hacemos como atajos hacia ciertos lugares que ya sabemos que tenemos que ir directamente a buscar, ¿no? Es muy interesante porque usualmente a veces podemos encontrar algún tipo de hallazgo y algunos de esos hallazgos están relacionados con otros problemas, a veces a nivel cardíaco, a veces a nivel renal, a veces a nivel del sistema nervioso central
Y tener esta capacidad de poder no solamente enfocarse en lo que estoy viendo, sino relacionarlo con otro, es lo que hace que yo creo que el ultrasonido que realiza un médico materno-fetal se diferencia específicamente de lo que hace un radiólogo en sí. Digo, no es que no se tenga a lo mejor el conocimiento en sí de la habilidad, sino que, pues como venimos de una formación de ginecología y obstetricia y después viene un contexto clínico, las recomendaciones que uno puede ejercer o puede ofrecerle a los pacientes, pues tienen esa ventaja, por decir así, sobre un ultrasonido. Sí, claro. Decir, o sea, ¿no? Digamos que nos enfocamos más a dar un manejo hacia la patología, a lo que estamos encontrando, y sobre todo sabemos guiar hacia dónde va. No dudo definitivamente que hay médicos radiólogos que tienen una experiencia enorme, ¿de acuerdo? Yo me he topado con personas que son increíblemente buenas en esta parte del trabajo y que al final hemos aprendido a trabajar juntos en complemento. Yo diagnostico, entiendo, hasta aquí llega mi parte y vamos con un médico fetal, con un perinatólogo, con un cirujano fetal para complementar esta parte, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que no debe de entrar es el ego de soy radiólogo, soy médico fetal, es el qué tan bien me siento preparado para yo ser la persona que voy a revisar a tu bebé. Claro, porque al final del día nosotros somos asesores. Exacto. Asesores para las mujeres que están confiando en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestras palabras para poder tomar decisiones. Y definitivamente aquí no cabe el ego de ninguna forma, porque incluso entre mismos profesionales de tu especialidad, de tu subespecialidad, pues cuando hay una situación compleja, pues se comunican, platican, o sea, claro, intercambian opiniones, porque a veces uno puede ver cosas que otro no ve. Exacto, ¿no? es lo que digo, ¿no? Podemos ver lo mismo, pero interpretarlo diferente. Y yo creo que el trabajo de un bebé es una anatomía en formación. Hay enfermedades que son evolutivas. Hay que entender que el ultrasonido, lamentablemente, es la noticia que no queremos escuchar todas, pero lamentablemente no diagnostica todo. Lamentablemente no hay un estudio genético tampoco donde yo vaya y me saque una muestra genética y me va a decir todo lo que puede tener mi bebé. Y es muy importante hablarle a los pacientes con la realidad en este aspecto numérica de la tasa de detección que tiene cada estudio, ¿no? Y es una realidad. ¿El ultrasonido se puede equivocar? Sí. Sí podemos equivocarnos, somos operadores dependientes, dependemos del peso de la mamá, de la posición del bebé, del líquido, de lo que hablamos, y también dependemos mucho de cómo, pues sí, te ha formado la vida de acuerdo a los casos fáciles y los casos difíciles, ¿no? Actualmente muchas mujeres están optando por embarazos a una edad mayor. Entonces esto, no sé, ahora sí que lo pregunto porque es importante saberlo, ¿qué diferencia hay cuando tú ves a una mujer joven contra una mujer que ha elegido un embarazo mayor? ¿Hay marcadores que tienes que checar o corroborar de una manera distinta? ¿Hay que ser más minuciosos? ¿Cómo se maneja esto? Porque creo que es importante. Muchas mujeres tienen este miedo incluso de ir y decir, o sea, tengo tal edad, hay una propensión más a tal padecimiento, tal enfermedad. Entonces, sí es como importante conocer por qué tan a detalle, por qué la edad también puede influir en esto. Bueno, o sea, la edad nos marca a nosotras por un estudio estadístico que se hizo en Francia, ¿no? Donde nos marcaron que a partir de los 35 años ya nos consideramos edad materna de riesgo, porque pues se vio que había más frecuencia en ciertas patologías, ¿de acuerdo? Es un estudio que no se concluyó al final, pero de ahí se quedó como este marcador, ¿no? Y sí, o sea, no es que esté equivocado, no es que no tenga, pero hay que centrar, ¿no? Puede tener una mamá, un bebé con alguna alteración genética o cromosómica o un síndrome de Down, que es lo que más nos asustan siempre. Una mamá joven de 25, 20 años sí puede, claro. Tenemos más probabilidad estadística de tenerlo arriba de los 35, 37, 40 años, sí, tal vez por nuestra calidad de nuestros óvulos, ¿no? La edad de nuestro ovocito, ¿de acuerdo? Y esto pues puede tener más errores de traslocación de cromosómicos, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que al final de cuentas una u otra no debe hacer el estudio, o porque eres más joven, tú no mereces hacer el estudio. No es tan importante que lo hagas, pero tú sí, mamá de 38, 39 años, hazlo a fuerza, ¿no? O sea, realmente es un estudio que tiene que ser fundamental para todas las embarazadas, pero sobre todo de calidad y sobre todo con
con la información de lo que buscamos para ese estudio y entender que aún así un estudio que hace reporte normal puede tener una tasa de positividad, aunque los marcadores estén negativos, ¿no? Para un síndrome y tengamos una sorpresa. Claro, cada vez buscamos cercar más estos diagnósticos, combinándolos con sangre, con estudios de ultrasonido para que el error o la noticia no sea tan sorpresiva, pero todavía, entender que no es un estudio del ultrasonido diagnóstico. Uh-huh. Es complejo en el sentido de que no solamente es hacer el ultrasonido. Viene detrás un trabajo que es una recopilación de datos maternos, de biometrías maternas. Hay que checar también en cuestiones de antecedentes de la familia, y todo eso se conjuga en un software con toda la información, además de lo que se ve en la ecografía, y con eso se da una información completa, ¿no? Entonces, aquí el tema, creo que es muy importante lo que mencionabas, Brenda, en relación, que sí es cierto, hay una preocupación que yo pienso que es un poco exagerada del embarazo después de los 35. Si bien es cierto que existe, tal vez, existen incrementos en ciertas patologías, en ciertas condiciones, pero no significa que si te embarazas después de los 35, o sea, vas a tener alguna situación compleja, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo escuchas tanto, sí, claro, que lo crees. O sea, yo lo creía. Yo sabía que decía, no. Hasta la fecha todas no las creemos. Pero embarazada estaba de Dios, o sea, pensando, por favor, que no vaya a tener alguna situación, ¿no? Y lo piensas. O sea, la información, las redes sociales, todo lo que ahorita tenemos una disponibilidad de información tan accesible. O sea, sí forma ciertos fantasmas y cosas ahí en la cabeza que dices, no, sí, tengo que hacerlo, para bien, y también a veces pues como para no tan bien, ¿no? Pero el punto es, y el objetivo y el mensaje siempre será, haz una ecografía de tamizaje de primer trimestre en un lugar que esté certificado, que tenga sus cédulas, que tenga su entrenamiento, que tenga una experiencia. Y bueno, si puedes encontrar un médico que además sea empático, que además sepa cómo manejar la mala noticia, porque no, aquí el secreto no es decir la buena noticia. Aquí lo difícil va a ser manejar la noticia difícil, la noticia de qué hacer, qué significa, cómo lo resolvemos o a dónde te refiero. Eso es lo importante de la persona que escojas para hacer tu ecografía. Es difícil porque pues, como bien dijiste, no hay un momento. Muchas veces quisiéramos tener una respuesta rápida y no se puede. Sí. A veces nuestros ojos pueden ver cosas y pues tenemos que transmitir en cierta forma que no son las cosas usuales, pero no necesariamente son malas o son negativas, que requieren más estudios y más complementos. Y eso es difícil para muchas parejas, porque la verdad es que ya me pasa hacer un ultrasonido normal, están viendo mi cara, ¿sabes? Y si hago una o hago ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Sabes? Claro, yo no, nada más estoy viendo todo bien. Sí, y entender que hay marcadores que son blandos o marcadores suaves, que son marcadores que no tienen un impacto real, un impacto que no necesita un seguimiento postnatal, que es un hallazgo que vi. ¿Por qué? Porque tengo una referencia, porque estoy bien estudiado, porque tengo un buen equipo, somos porque está ahí, y porque sé que eso no va a afectar en un futuro a tu bebé y que no tiene alguna relevancia mayor de la que tengo ahorita de comentártelo, ¿no? Y entender eso y saber dar esa información, porque no sabes la cantidad de estudios que me llegan porque me dijeron, encontré un foquito en el corazón de mi bebé. Y vienen asustadas pensando que ese foquito del corazón va a hacer que su bebé no pueda hacer ejercicio, correr, tener una vida normal. Y tú tranquilo, ¿no? O sea, ¿cómo te abordé para darte esa información? Sí. Y cómo hice yo que esta información, que es importante, que necesitas saberla, pero no tenga un impacto en esta miedo, ¿no? En esta paranoia que podemos formar las embarazadas en la gestación, ¿no? en nuestro momento, ¿no? Más importante, y que una cosita nos metió en ruido y estamos ahí dándole, y que además pues tenemos nuestra información a la mano, nuestro celular, que me va a contestar, pero pues me va a contestar de acuerdo a la estadística de lo que hay, ¿no? Y en este contexto pues creo que queda claro que todas las mujeres, independientemente de su edad, deben de realizarse sus ecografías estructurales entre las 11 y las 14, las 18 y las 22,
y también en el tercer trimestre. Sí, y completar, ¿no? O sea, hay que entender que son solo 3 momentos que tenemos clave para ver al bebé. O sea, bueno, nosotros como médicos fetales, ¿no? El ginecólogo pues tiene la oportunidad de verlos mes con mes. Nosotros los vemos 3 momentos claves que si tuvimos la habilidad, la posición del bebé y todo, podemos decir que fue una ecografía muy satisfactoria, o a veces habrá ecografías que requieran una segunda vista o una tercera vista, o hasta un manejo en conjunto con otro médico, otros ojos también, para poder detallar más a profundidad estas cosas, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, yo quiero, aprovechando, pues, saliendo un poquito a lo mejor del tema de la... Porque hay este mito, ¿no? De que las ecografías son malas. Ah, ok. Que generan daño al bebé, o que cuántas ecografías debo de hacerme, cuándo me estoy pasando. Y que no ¿Qué pudieras tú a lo mejor mes. recomendar a una mujer embarazada en sus ecografías? ¿Es necesario hacerse cada mes? ¿Se puede hacer de forma únicamente las estructurales? O sea, ¿cuál sería tu recomendación global para esas que están Lo preocupadas? más adecuado. O sea, la ecografía no es una situación que genere radiación, ¿no? Que es como me preguntan, como una radiografía, como una tomografía, una resonancia. No. Se debe realizar en el momento que se necesite, ¿de acuerdo? Y por la persona que sepa. No tiene una limitancia de decirte 1 o 2 por mes, pero tampoco debemos caer en el exceso, ¿no? Esto genera más ansiedad materna, alimenta más miedo que tranquilidad. Entonces, entender que la información que yo tengo debe darme tranquilidad en el embarazo, no debe darme más ansiedad, más miedo, y que tengo que encontrar otras maneras de entender que mi bebé va a estar bien, en otras formas que me den esa paz, ¿no? Buscando una terapia, buscando un ejercicio, buscando cosas que te ayuden a reforzar que en este momento del embarazo va todo bien. No necesito ver a mi bebé cada semana con un ultrasonido para entender que está bien. Y yo lo viví embarazada, que tenía el ultrasonido de frente y que bien podía ver todos los días si mi bebé estaba creciendo y tenía agua y todo. Debe ser muy difícil, ¿no? Así como que... Y decía yo, dale, ¿no? O sea, se está moviendo, me siento bien, mi presión está bien, mis laboratorios están bien. No necesito estar espiando los diarios. Claro, confiar en tu proceso, en tu propio proceso también, ¿no? Y no sí, porque es una pregunta que sí me hacían las máquina. embarazadas mucho. Doctora, ¿y usted se hacía las ultrasonidos? Sí, no te digo que no. Alguna vez sí llegué a espiarlo. Oye, ¿no se mueve? Y iba y, aquí estás, ¿no? Estás todo bien, súper. Pero no, o sea, no podemos caer en esta ansiedad y alimentar esa ansiedad en esta parte, ¿no? Pero que es clave, tener una guía atrás de ti, o sea, tu médico tratante que te empodere y que te soporte emocionalmente en esta parte, ¿no? De decir, vamos caminando bien, vamos haciendo las cosas como nos dice la norma oficial del embarazo, vamos haciendo las cosas como es y tú y bebé van a estar bien. Nadie nos puede garantizar que todo saldrá bien al final. No hay una forma, ¿no? Pero creo que si hacemos las cosas lo mejor apegado a la norma, las posibilidades son más altas. Sí, al final del día la verdad es que todo esto que tú trabajas está basado en estudios y en evidencia científica. O sea, la recomendación del tiempo de la vigilancia no viene porque a uno se le ocurra, sino que viene ya estabilizado, estandarizado de alguna forma para justamente incidir en esos momentos, vamos a decir, donde es más visible ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ya que tenemos ese estudio, sale todo bien, pues a todo dar, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que tengamos algún tipo de resultado anormal en el primer estudio ecográfico, vamos a hablar más que todo de las cromosomopatías. Creo que es una de las cosas que más dan miedo o temor a las mamás. Existen otros estudios para poder confirmarlas. Sí. Existen test. O sea, ahorita actualmente pues nos ha ayudado mucho que tenemos estudios que se llaman no invasivos. Nos dividimos en estudios invasivos y no invasivos. Invasivos quiere decir que yo tengo que tomar una muestra directa del bebé, pero eso es el estudio diagnóstico, completamente. La palabra es diagnóstico. Todo lo que no sea invasivo van a ser pruebas de tamizaje que van a reportar riesgos. Riesgos alto o bajo riesgo. Esa es la clave en la interpretación del estudio y hacerles entender eso que siguen siendo posibilidades. ¿Qué es lo importante entender aquí? ¿Qué porcentaje de posibilidad me estás dando de que está este estudio bien, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos a estos estudios genéticos como es el DNA, ¿no? que nos ha apoyado muchísimo en mamás que desde la semana 9 o 10 quieren hacerse este estudio de sangre
y que tiene para ciertas patologías, ciertos síndromes, una tasa de detección de los síndromes alta, ¿no? Hablando de un 92 hasta un 99%, pero no es para todos los síndromes, ¿no? Sí. Porque luego nos venden el estudio como detecta 60, 70 enfermedades genéticas y tú sales feliz que hiciste un DNA con toda la tasa de detección, pero pues yo siempre les pregunto, hay que ir a las letras chiquitas y ver cuánto es la tasa de detección para cada síndrome que me estás ofertando aquí. No, porque depende del tipo de laboratorio que también procesa la muestra, del panel que incluye en sus estudios, de la tecnología. O sea, la verdad es que en muchos países se utiliza como primera línea hacer ese tipo de estudios, pero siempre de manita con la ecografía. Sí, claro. Esto no sustituye realizar el ultrasonido, ¿no? Hay que entender que hay dos formas que podemos tener una situación en un bebé. Una es una situación genética, en sus genes, cromosomas, lo que no vemos, y la otra es estructural, en las partes de su cuerpo, lo que sí vemos, ¿no? Entonces, y además lo que no es bien interpretado o no hecho genera mucha más ansiedad, ¿no? O sea, yo creo que en algunas ocasiones hay mujeres que pueden caer en esta paranoia, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido, ¿no? Que, por ejemplo, sí me ha tocado compañeros radiólogos principalmente, que ahora sí ya ellos también sugieren y toman las muestras de DNA y esto. Y creo que ahí sí hay que entender y hay que separar hasta dónde llega mi capacidad de información. Claro. No estoy diciendo que esté mal que hayas visto alguna situación y que le des la posibilidad, pero ya introducir temas. Y para nosotros médicos fetales, tomar decisión de si tomamos un DNA o una amniocéntesis tiene que ser consultada y en manejo con un genetista para tener un mayor campo visual de las posibilidades del manejo. Creo que no debemos de tomar decisiones tan fácil de decir, hazte este estudio y te va a decir, porque a lo mejor ese estudio sale normal y yo en el ultrasonido estoy encontrando otras cosas y no va por ahí. Y tengo que hacer otro tipo de estudios que ya es un estudio invasivo, que sí es tomar una muestra directa, ya sea de la placenta de bebito o de la agüita de bebé, de su líquido amniótico, y ahora sí tener un estudio diagnóstico para las enfermedades. Sí, porque esto pudiera convertirse en algo de rutina, ¿no? Entonces es algo complejo porque no está acompañado del especialista adecuado para el manejo de estos estudios. Entonces también puede generar un riesgo incluso, ¿no?, en el embarazo cuando no debería de realizarse, cuando no es necesario, ¿no? Cuando no es necesario, y entender que hay pasos y hay algoritmos y por eso está escrito. O sea, las cosas están hechas, pues sí, por algo, para llevar orden y para llevar sobre todo pues tasas altas de información y de detección. Claro. Y eso, que no quede un sesgo a la ligera o un cabo al aire que diga, no sé ni qué hacer y pues ya le pedí este estudio, pero no sé sale cómo interpreto, ¿no? Sí. ¿Y cómo le explicas a mamá? Si nos ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que me llegan con un estudio y yo, bueno, pues es que no sé, yo tengo que ver a tu bebé. Claro. No te puedo dar una información si no veo a tu bebé, claro, ¿no? No, yo solo quiero que me haga la amniocentesis, solo quiero esto porque, pues, yo la puedo hacer, pero me vas a pedir interpretación de resultados y no voy a poder ahí. Sí, necesitas mayor acompañamiento de lo que tú ves, o sea, puedes tener, vamos a decirlo así, un documento y está padrísimo la interpretación y todo lo que quieras, pero tú como especialista tienes que certificar y sobre todo porque cuentas con, vamos a decirlo así, con la maquinaria, con todo lo necesario para poder realizar el estudio de una manera más integral y tomar la decisión, porque tampoco, no todo lo que vemos en papel o en otro lado puede ser totalmente real, ¿no? Real. O sea, y habrá muestras que tendremos que volver a confirmar, a repetir. Claro. Y esto, entender que es un manejo multidisciplinario. Necesitamos un equipo médico atrás, un asesor genético, un genetista, un materno fetal, un obstetra informado, actualizado, ¿de acuerdo? Y un pediatra, un neonatólogo que también se informe acerca de qué va a pasar. Ok, ya le estoy diciendo que tiene esto y bueno, ahora cuando nazca, ¿cómo va a ser el manejo después, no? Claro, porque ese es el seguimiento posterior y ahí tú tienes que tener como, vamos a decirlo así, tanto Félix como tú, pasó esto, tenemos este resultado y ahora ¿con quién contamos para poder apoyar después del nacimiento, ¿no? Exacto. Parece que es una cosa muy sencilla, pero la verdad es que no lo es. Y cosa que es muy importante, que esto tiene un costo fuerte. O sea, claro, la verdad es que un test invasivo, pero un test invasivo o no invasivo tiene un costo
tanto económico como de riesgo para cuando es invasivo. O sea, Así es. tomar una recomendación de hacer un test tiene que estar muy bien sustentada en los hallazgos ecográficos y en la valoración clínica, que es lo que hace justamente que no sea nada más como comentaba Ale, ya está, ¿sabes? Vente, te lo tomo y ya está. No es como un estudio de sangre que vas y pides una biometría hemática y te va a sacar si tienes o tienes anemia, ¿no? Estos estudios son tan especiales que tienes que saber lo que vas a pedir. O sea, es como si estuvieras viendo el cielo y quisieras ver una estrella, no, bueno, pues quiero ver, es esa estrella que quiero ver. Y tienes que apuntar ¿cómo se llama? El telescopio a esa estrella, porque si no, te vas a perder. Y si apuntaste a una y no viste la que está al lado, pues no te enteraste. Exacto. Entonces eso, no perderse, no querer hacer todo y dar la información. O sea, es que yo creo que todo esto es sobre todo la claridad, la objetividad que tienes hacia un diagnóstico. Incluso prudencia, ¿no? Yo lo llamaría porque estoy como en mi mente formando esta imagen en donde tú estás haciendo un análisis y tampoco puedes como de bote pronto decirle a la mujer, está pasando esto, ¿no? Y dar un diagnóstico totalmente definido, así son las cosas, sino que detrás de todo eso tú también siento que tienes que estar pensando ahora hay que analizar esto, tal vez este estudio nos puede descartar esto, para hacer ¿cómo decirlo? Este diagnóstico de manera adecuada y poderle dar la información real a la paciente, ¿no? Uh-huh. O sea, detrás de una imagen hay una mujer como tú que está analizando lo que está viendo y de esta manera lo está interpretando, entendiendo junto con todo lo que de alguna manera también ha estudiado y trabajado y de esta forma elaborar cuál es el paso siguiente y lo que le tengo que decir a la mujer y a su pareja, ¿no? Sí, vale. Y ya viendo tu lado humano, tu lado como persona, porque a veces, me ha pasado que a veces como que se olvida que también somos personas sensibles, que de repente, ¿cómo llevas esto? Bueno, yo tengo la fortuna, yo creo que la mayor parte de mis pacientes son pacientes sanas, son mujeres sanas, y bueno, sí es cierto, me cuesta trabajo a veces cuando tengo alguna situación difícil de trabajo en cuestión de algún diagnóstico fuerte, pero tú ves a muchos médicos y te toca prácticamente llevarte muchas cosas contigo y sí. A veces llegar a casa con tus hijos y tener que estar con esta presión. No, sí, o sea, definitivamente absorbes una carga emocional y mental fuerte. Y sí, creo que también ya he desarrollado un diplomado en psicología y psiquiatría. Porque tenemos que entrar en este rol todos. Porque sí, ¿no? O sea, dar noticias, platicar con pacientes todos los días, absorben un poco tu energía de tranquilidad, porque pues ellas las entiendes, ¿no? O sea, para mí ya no es como que, ay, están loquitas, o no es eso, estás embarazada y tienes miedo, y así va a ser, y eres mamá, y así va a ser, o sea, no sé cómo te lo vas a quitar, pero no te lo vas a quitar nunca, vas a tener miedo, pues siempre vas a querer que tus hijos estén bien, y pues es humano, pero esta parte de trabajar con ellas, reforzando, todo está bien, y a los 2 minutos, pero segura está bien, dale, está bien. Si de pronto, cuando está bien, pues bueno, sales, dices, ya lo hice bien, ¿no? Sé que reforcé en ella el pensamiento positivo de que están las cosas marchando bien. Pero cuando es una situación difícil o compleja, si yo tengo ese defecto, siento que me involucro mucho. Soy muy sensible en la parte de las noticias malas, en las noticias de cuando me equivoco, porque también me he equivocado, y cuando me han dicho, oye, pasó esto, y sabes, dije, verde, o sea, no lo hice tan bien, ¿qué faltó? Y hago una retro y me pongo a ver mis fotos y mis videos y todo, y digo, ¿cómo, no? O sea, es una situación emocional fuerte, ¿no? Equivocarse o no ver, o que nada más hayas tenido un momento para ver a este paciente y en ese momento no fue la mejor toma, no fue la mejor imagen, o a lo mejor en ese momento mi preparación no estaba como ahora se ha fortalecido y como seguirá fortaleciendo conforme van pasando los años. Es una carga fuerte, ¿no? Y sí me involucro, y es algo que mis compañeros me han dicho, Valeria, tienes que soltar. Hay casos que tienes que soltar y
y entender que pues así son las cosas, ¿no? Y he tenido pacientes con las que tengo un sentimiento muy personal y que sí me han dejado marcadas, ¿no? O sea, sí tengo varios como casos que digo, hubiera querido hacer más, me hubiera gustado convencerla más o haber hecho las cosas de una forma mejor si tuviera otra oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo que una vez asistí a una plática del doctor Gráficos, que es un especialista en materno fetal muy renombrado, y él justamente decía, o sea, en el mejor lugar del mundo, o sea, el hospital más top del mundo, con el mejor equipo del mundo, con el mejor ultrasonografista o médico materno fetal del mundo, la capacidad de detección que podemos tener a lo mucho será un 70%. Hay cosas que no vamos a poder ver y eso es una cosa que tenemos que aceptar, porque cuando vamos con un especialista queremos que nos dé todas las respuestas así al 100 y no es posible, y no porque no queramos o porque sea una situación de descuido, simplemente porque es que no podemos ver, porque al final del día el ultrasonido son imágenes que se transmiten a una computadora de ecos de ondas de ultrasonido que viajan a través de tus tejidos. O sea, son reflejos. Entonces, se hace lo mejor que se puede, evidentemente, y sí, a veces, como dicen, nos topamos con casos sumamente complejos de diagnosticar, y esto es un punto muy difícil para nosotros como profesionales igual, porque pues nuestro grado a veces de compromiso con nuestros pacientes, de querer darle la información lo más precisa, pues nos sentimos incómodos, ¿no? Sí. ¿Hay algún caso que sientas que te haya marcado así profundamente? Oye, son varios, ¿verdad? O muchos. Hay muchos. Tal vez algo... Muchos, sí. Bueno, vamos a cambiarlo mejor. Algo muy bonito que hayas visto. Mira, que hayas así dicho... Fue bonito, quizás el final no fue el final feliz que esperábamos, pero fue el caso en donde acompañamos a una mami que su bebé tenía una cardiopatía. Esta cardiopatía ya había sido visto por 2 doctores y todo bien. La detectamos en 22, 24 semanas y ella no podía creerlo. De hecho, así me dice, es que me acaban de hacer una ecografía hace una semana y me dijeron que todo estaba bien. Y detectamos una patología que se llama una transposición de grandes vasos, quiere decir que las arterias que conectan al corazón, derecha e izquierda, estaban invertidas, ¿no? Entonces, es una situación que requiere una cirugía al nacimiento. Entonces, ella tuvo la madurez para entender qué estaba sucediendo en ese momento con bebé, difícil, obviamente, pero tuvo una madurez que me impresionó, o sea, dije, y esa es una mujer... O sea, muy joven, 24, 25 años tenía en ese momento ella, ¿no? Y una madurez emocional y una fortaleza donde llevó y hizo todo lo posible para que su bebé recibiera un tratamiento, una cirugía, y se hizo, ¿no? Se hizo, y bueno, con ella tuvimos en este caso particular, todo salió bien con su bebé, la cirugía ya lo operaron 2 veces después del nacimiento y todo ha marchado bien. Pero ella me llevó, justo en la detección de su caso, a otra mamá con la misma patología. Pero esta mamá no tenía el recurso económico, ¿de acuerdo?, para poder hacer el tratamiento como lo hizo Paulina, ¿no? Entonces ella, es que siempre con ella fue muy difícil porque estuve con ella, hicimos el diagnóstico, estábamos felices de que se había hecho el diagnóstico, que habíamos encontrado a las personas correctas para hacer la cirugía, para darle el tratamiento postnatal, y el resultado no fue igual, ¿no? No pudimos decir todo sale bien, y yo le di mucha expectativa porque yo había visto lo que había pasado primero con mi otra paciente y dije, todo va a salir bien, vas a ver, o sea, vamos a tener un final feliz, lo diagnosticamos, estamos buscando estas... Y no, entonces la vida te enseña que pues no siempre el diagnóstico oportuno va a tener un resultado feliz, pero me enseñó que pude estar con ella y darle calma, decisiones pensadas, apoyo, que es algo bien importante, acompañamiento, y bueno, ya quedará en nosotras el proceso de la aceptación y de la resignación del resultado, ¿no? Y eso... O sea, si para mí fue difícil, bueno, no tengo una sola noción de cómo es el proceso, ¿no?, para ella. Pero esta parte es la que, pues sí, me quebró porque
porque yo tenía una emoción de decir, todo va a estar bien. Yo aseguré casi, ¿no? Y ahí es donde dices, no puedes asegurar, no hay forma, pero puedes acompañar y dar paz y tranquilidad en ciertos momentos difíciles a alguna mamá que tenga una noticia difícil, ¿no? Pues yo creo que a todos nos ha sucedido algo similar, y no me refiero a enfermedades, sino ciertas circunstancias en donde tú estás apostando porque las cosas van a estar bien y de repente te dice la vida, lo siento, pero no es así. Y no depende de ti. O sea, yo creo que también es bien importante tomar en cuenta que, como bien mencionaba Félix, detrás de un ginecólogo, una ginecóloga materno-fetal, una dula, lo que tú quieras, hay un ser humano. Y este ser humano también quiere hacer lo mejor posible por las personas que está acompañando. O sea, tratar de brindarle los mejores ánimos, incluso tal vez en lo que a ti corresponde, poder brindar tal vez los mejores resultados. Pero hay cosas que no podemos cambiar, y hace rato lo mencionaron, los mismos estudios, el porcentaje que tienen, nunca te dan un 100% de seguridad, jamás. Y esto es algo que no está en nuestras manos y que no vamos a poder cambiar y que nos va a doler, claro, porque nosotros estamos esperando un resultado distinto. Pero aquí lo que marca la diferencia es justamente este acompañamiento y este apoyo y vamos a decirlo así, estas porras que le estás brindando a esta madre para que ella también tenga esa esperanza, porque yo creo que todos merecemos esperanza de saber que nuestro bebé va a estar bien. Muchas gracias por compartirlo, Vare. No, gracias, sí. Es uno de los casos así. Por tu lado humano, la verdad es que es muy bonito. Yo creo que en esta profesión a veces pues nos toca también la parte difícil, sí. La parte de cuando no es lo que quisiéramos que fuera, pero no lo podemos cambiar y es lo que tenemos que seguir ahí. Es lo más difícil, que no te puedes dar la vuelta y irte, tienes que estar ahí y acompañar en todo este proceso. Así es. Bueno, Vale, pues te agradezco tu honestidad, tu cariño con todas nuestras pacientes, con todas las mamás que ves en el consultorio, siempre muy contentas contigo. Yo creo que eres una mujer que ha luchado mucho, me consta. Se abrió camino cuando llegó aquí a Mérida de la nada, así y ha luchado por el trabajo que tiene y por el puesto que está ahorita. Y ha abierto en su centro Natalis un espacio, no solamente de un gabinete de ultrasonido o un centro de materno-fetal, sino yo creo que un refugio para muchas mamás que buscan respuestas, que necesitan esta visión humana, cálida, maternal, de mujer más que todo, que es muy necesaria en esos procesos del embarazo, ¿no? Y pues gracias a ti, Brenda, por acompañarnos nuevamente, igual aquí a interrogar a nuestra compañera. Un placer siempre estar con los dos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, Partos Sin Filtros. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en nuestras redes de Instagram igual. Si quieren más información con la doctora Vale, pues en el Centro de Diagnóstico Prenatal se llama Natalis, y la doctora Valeria Barrón de la Cruz, y pues ahí pueden agendar sus citas sin ningún problema. Les dejamos los datos en la descripción para que puedan continuar. Y mucho gusto y muchas gracias otra vez a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos.